Pues aquí estamos nuevamente, amigas, amigos de YouTube, aquí en el canal Musicología y Cultura Pop, con este tema ahora que vamos a tratar de asesinos seriales. Muy bien, pues. Muy bien, pues entonces entramos ya. Muy bien. El tema. Para cuando salga esto, ya debió haber salido antes el que grabamos con el doctor Reinaldo Contreras, que fue algo que nos ayudó. A mí, ustedes ya saben, mi regla es, si uno tiene maestros, uno se cae el hocico. Entonces, como ustedes saben más que yo de esto, yo nada más quiero aportar, porque, ahorita y ya todo lo demás, yo creo que me voy a quedar callado. Porque, a mí, al momento de estar estudiando esto desde el año pasado, lo que más me llamaba la atención era como esta cuestión, lo que estaba platicando Ceci antes de entrar a grabar, ¿cuál es el término egocéntrico? No es egocentrista, pero por ahí va, de que se sienten narcisista, gracias, sí, ese es el término psicológico correcto. Esta cuestión narcisista de poder o justificar el hecho de matar a alguien. Yo decía, ¿qué tiene que pasar en tu cabeza para que tú digas, está bien lo que se me está ocurriendo de destazar una persona o varias? Porque según encontré una regla, un asesino serial es de 3 muertes para arriba, si no eres un asesino común. Entonces, ¿cómo puedes, en tu cabeza, qué tiene que pasar para que tú puedas justificar más de 3 personas muertas en tus manos? Entonces, el doctor Contreras me decía que hay hay como 2 seres en la misma persona y todos lo tenemos. Es como esta película de creo que es Richard Gere. Está congelando tu imagen, no escucha. Y era lo que quería escuchar yo, ¿verdad? Oh. A ver, ¿qué dijo el doctor? Es que no se escucha nada. Que era como esta película de Richard Gere. Está congelado. ¿Me oyes? Sí, yo los estoy escuchando a ustedes. ¿Parra? Es que no te escuchamos. ¿Parra? Sí, yo sí ¿Sí escuchas todo bien? Yo sí, nada más se un poco robotizada de repente. Sí, yo también. Entonces es el internet. Janet, creo que alguien entró a la bodega. Forzaron la cerradura. Señor Garrett, no puedo escucharlo. Será mejor que alguien vaya donde el sheriff de inmediato. Señor Garrett, ¿cómo funciona esta cosa? ¡Janet! Pero bueno, no pasa nada. El asunto acá, no sé si me escuchas, pero me decía el doctor que es como esta película de Richard Gere, que personalidades, y una de las personalidades es la que mata y el otro es el doctor, y están como desconectados. Bueno, todos tenemos eso, y los asesinos seriales lo que hacen es que hay un evento en particular que los pasa para el otro lado. O sea, ellos siempre están conscientes de lo que están haciendo, pero hay un evento en particular que te pasa mentalmente para el otro lado, y ni siquiera tiene que ser un evento traumático. Platicábamos de unas hermanas, las hermanas Papen, que eran unas
sirvientas de los 1930 que le sacaron los ojos a su jefa. Y A su jefa y a su hija. ajá, y lo hicieron en una noche en donde se fue la luz y ellos estudiaron, él en particular estudió ese tema porque lo dio como clase, él es profesor de una universidad aquí en Monterrey. Entonces, él dice que la teoría es que al momento de que se va la luz, el mero estrés que te provoca que se vaya la luz, eso fue lo que les detonó el hecho de que le sacaran los ojos a su jefa. ¿Y por qué se fueron sobre los ojos? Porque la jefa las había visto que entre las dos hermanas tenían conductas sexuales poco comunes. Entonces tenían eso en la cabeza, inapropiadas para la época y para cualquier época. Pero, o sea, me llamó mucho la atención eso. No eso, sino que el hecho de que, o sea, cualquier evento, por mínimo que parezca, te puede pasar al otro lado. Me acordé mucho de lo que dice el Guasón, que todos estamos a un mal día de volvernos locos. He probado mi punto. Gordon se ha vuelto loco. He demostrado que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día. Por ejemplo, como las películas estas que nos ponen, una película hace poquito de que se llama así como ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, las personalidades múltiples no es una enfermedad, o sea, no es alguien fingiendo. Fragmentado. Sí, pero que realmente no es. Eso es lo que la mayoría de los psicólogos y que es algo que los psicólogos tienen, mi amor, que los psicólogos tienen como algo que no existe. ¿Sí me explico? Hay psicólogos en la actualidad que tratan, yo el otro día vi de hecho un documental de una psicóloga que trata de defender esa teoría, basándose pues también en ciertos casos psicológicos, y según ella habló con Ted Bundy alguna vez. Entonces, según ella, Ted Bundy era una persona que tenía una personalidad múltiple, porque Ted Bundy fue muy conocido por su aspecto, que parecía un hombre físicamente hablando atractivo, un hombre inteligente, carismático, vaya, que no parecía tener nada malo como para hacer lo que hizo. Y lo que hizo fue muy feo, o sea, fue un asesino horrible. Entonces, pero realmente, o sea, Ted Bundy y la mayoría de los asesinos en serie tienen en común que tuvieron unas infancias muy especialmente traumáticas, difíciles, por decirlo menos. Pero no es una regla en todos, o sea, aún así hay asesinos seriales que no fueron maltratados. Por ejemplo, el carnicero de Milwaukee, no recuerdo cómo se llamaba, ay, me olvida el nombre. Bueno, él era literal, o sea, lo que quería era una pareja, un hombre, pero que fuera completamente sumiso. De hecho, lo que trataba de hacer al principio era lobotomizarlos, porque lo que quería era que esos hombres se quedaran con él, pero sin hablar y sin decir nada. Frontal. No es tan malo, Homero. Te meten tubos por la nariz y dejan que te quedes con tu cacho de cerebro. Mira, cuchi, 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 hola. Y luego al último terminó hasta comiéndoselos, porque para él era como, porque en la psicología también, por qué los asesinos llegan a tal extremo de comer gente, porque hay varios también que hacen eso, y dicen que es por lo mismo, así como porque casi todos los asesinos seriales les gusta revivir
lo que hicieron. Entonces, Jeffrey Dahmer se llama el vato Jeffrey Dahmer, es verdad. Se llevan algunos recuerdos de sus víctimas y muchos de ellos regresan a las escenas del crimen y casi todos los crímenes tienen que ver con el sexo. Y bueno, en el caso de Jeffrey Dahmer es polémico y mucha gente lo estudia y psicólogos lo estudian porque Jeffrey Dahmer no tiene en sí una infancia difícil, al menos particularmente difícil, ¿verdad? Sus papás se divorciaron, él era un chico difícil, pero pues no, esa no es una característica. Muchas personas tienen papás divorciados, muchas personas tienen o dificultades o son rebeldes en ciertos periodos de su vida, pero eso no los hace unos asesinos. Es que ahí te va, o sea, eso no hace que ellos digo, yo no sé, no soy psicólogo ni mucho menos, pero yo siento que todo viene en qué es lo que tú consideras difícil. O sea, como por ejemplo este pelado que dice que ganar menos de 50,000 pesos es tener una vida complicada. O sea, a lo mejor para él pasarse una quincena con 15,000 pesos mensuales, con 15,000 pesos es pues bastante rudo, ¿no? Y eso lo podría llevar a hacer alguna locura. Y a lo mejor Jeffrey Dahmer, tú dices, no, pues un divorcio es algo bastante común, pero para él a lo mejor era algo que no tenía dentro de su radar y se le botó la canica. Digo, no sé, estoy teorizando nada más. Lo que pasa es que, por ejemplo, precisamente eso es algo muy difícil. Hay personas, yo en lo personal conozco personas que han tenido infancias muy difíciles, con mucho maltrato, y en lugar de volverse personas negativas o malas o rencorosas, son personas que precisamente por haber vivido lo vivido, no se atreverían a hacerle daño a alguien. ¿Sí me explico? Y de hecho, la decisión que toma cada quien. Y de hecho, uno de las cosas que siempre dice el arquitecto Benavides y que es cierto, o sea, porque yo lo he visto también, muchas de las personas que son más generosas no son las más ricas ni las que tienen más, sino las personas que han pasado por dificultades. ¿Y por qué? Precisamente porque como han tenido alguna dificultad, se les hace más fácil tener empatía con quien está sufriendo. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, los casos de los asesinos en serie, de hecho, hay cosas tan interesantes, que tú dices, tan absurdas, tan incongruentes de esas personas, que te das cuenta que tienen una forma de pensar muy desubicada, muy fría, muy distante de lo que es una verdadera humanidad. Había un asesino que estaba viendo yo, acá era de Latinoamérica, y mató a 2 mujeres porque puso un anuncio en el periódico sobre un trabajo y las hizo ir hasta donde estaba él por ese trabajo, y mató a una y luego unas horas después mató a la otra. Y cuando lo apresaron, cuando supieron que era él, y le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo, pues, dice, es culpa de ellas, ¿para qué venían tan lejos a pedir trabajo? ¿A quién se le ocurre venir de tan lejos a pedir trabajo? O sea, imagínate, mande. Wow. Sí, pero es que cada una de las características de los asesinos es esa. Ellos muchas veces culpan a las víctimas de lo que pasó. Ahorita me estoy acordando, de eso me hablaba mucho el psicólogo.
que la psicosis de una persona viene siempre de afuera, siempre es del externo. Y le decía yo que si entonces esta cultura de la cancelación que existe podría llevarnos a, en determinado momento, a acabar con este tipo de loquitos, ¿no? Y terminó con una respuesta bien interesante. No se los voy a decir para que vean el episodio que viene. No, dime, pues para poder agarrar el hilo para poder... Es que ya de ahí nos fuimos nos podemos ir a hablar de las ventajas y desventajas de esta generación de cristal. Es que yo no creo que haya una generación de cristal, yo más bien creo que pues simplemente la generación está cambiando, pero sí pienso que hay muchas cosas que estábamos mal y simplemente ahora pues van a cambiar, o sea... Sí, pero pues realmente son cosas que sí estaban mal, pero que también están exageradas. O sea, que ese es el asunto. Es que también creo que es también el punto de vista. Ahora que pasó de Pepe Le Pew, yo al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas de que o de las personas estas que votaron, ¿no? Y que por eso lo cancelaron, que era fomentar el acoso. Al contrario, creo que es fomentar el que no hagas ese tipo o no tengas ese tipo de conductas, porque así de mal te ves. Porque Pepe Le Pew, todo el mundo dice que ahí viene o sea, a tratar de quedarse con la gata y la gata no quiere, ¿me explico? Pero te das cuenta, o sea, es otro punto de vista. Desde mi punto de vista es así, o sea, digo yo, al contrario, creo que Pepe Le Pew lo que hace es que ves que mal te ves cuando haces eso. Pero pues también yo la verdad desde niño siempre lo veía como algo cómico, de que porque es un zorrillo que huele feo y cuando la abraza la gata y la gata está así porque, más que todo porque no aguanta el olor, porque como que, ¡ay, qué asco! No es porque se sienta acosada, es por la peste. Por las dos cosas, yo digo. Pues no, sí, porque hay un capítulo donde a Pepe Le Pew le cae perfume y huele bien y la gata se enamora en ese episodio de él. Sí. Y luego ya le cae agua y se le cae el perfume y ya. Fortunate lucky you. Sweetheart, wake up and you will find Pepe, he's got you on his mind. Ya no quiere nada. Sí, o sea, realmente es algo cómico. O sea, no es... Y digo, no era algo de que la gata como que diciendo que no y él forzándola o a lo mejor maltratándola o algo así. O sea, pues no, simplemente la abrazaba y la quería besar y ella se quería zafar porque no aguantaba el olor. Pues sí, la verdad sí. Sí, te digo, yo para mí era como que al contrario, o sea, yo no veo que Pepe le Pew sea algo malo, porque al final de cuentas no le hace nada a la gata, así que haces abrazarla. Exacto. No estamos viendo que la esté maltratando ni nada. Ofendiendo, o denigrando. No le dice qué bonitas nalgas ni nada de eso, o sea. Es un romanticismo cómico, así exagerado. Sería buen tema hablar luego de la generación de cristal comparada con las generaciones anteriores, la censura y todo ese rollo. De hecho, de hecho en eso terminamos el episodio con el psicólogo. Me decía que yo le daba crédito a esta generación de cristal porque decía, pues es que si nos están intentando educar en algún momento nos van a hacer entender que le estábamos cagando, ¿no? Y terminamos entendiendo que esa es la generación que más le falta terapia psicológica. Porque es de que nada más mi opinión cuenta y tú cállate el hocico.
Eso es narcisismo. Lo que yo pienso está bien y tú eres anticuado. Sí. Pues de eso se trata, saber en qué estamos mal nosotros o qué hacen bien los de ahora, en fin, o sea, estaría bueno el tema, porque lo que nos censuraban antes nuestros papás. Es como dijo Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Conservación de los dientes. No, pero es que vamos a pensar, ¿quién era la que dijo o el que dijo? Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero siempre voy a estar dispuesto a pelear por tu derecho de decirlo. Ya, pero no me acuerdo quién lo dijo, sí lo he escuchado. Porque al final del día, cada quien tiene su opinión. Y todos somos libres y deberíamos de ser libres de expresarla. Vamos a entrar en el tema que tiene que ver con la musicología. ¿Qué canción recuerdan o conocen ustedes que tenga o que esté basada o que hable de un asesino serial? Que hable de un asesino serial o que tenga que ver con un asesino serial. Hay varias. Wow, qué buena pregunta. Pero la verdad es que a mí el tema de los asesinos seriales me parece interesante, pero me da pendientito, me da cringy. Entonces, no es que yo sea muy clavado en el tema. No sé, soy muy marica, pues. Francamente. Mira, la canción de The Police, la de Every Breath You Take, es más o menos relacionada a un stalker. Es un stalker que está vigilando ahí a la morra, pero tampoco la quiere matar, por lo menos con cuchillo no. Bueno, ¿quién sabe? Sí, ya no sabes. Porque le está diciendo, te voy a estar checando y así, pero las intenciones o hasta dónde llegue, pues no lo sabemos. Un hombre enojado y obsesionado está peligroso. De hecho, me llama la atención que la historia, por lo menos de lo que yo estudié, la historia de algún asesino serial no empieza, o sea, no se da por eso. O sea, sí, pero no. Siempre hay algo sexual ahí que tiene que ver en el detonante, pero no siempre. Y no es nunca lo principal. Es que realmente, bueno, mi punto de vista, más que psicológico, es espiritual. Para mí empieza como a lo mejor falta de perdón, el rencor hacia alguien que le hizo algo, o sea, por ejemplo, una violación o un abuso o algo. Y ya la persona, si lo toma como que me voy a vengar y algún día me las van a pagar, o sea, eso ya abre una puerta a los demonios, o sea, a lo demoníaco, y empieza a alimentarse esa persona de esos demonios, y ya llega un momento en que se cega, o sea, ya se ciega a lo normal, a lo natural, y empieza a ver lo enfermo, lo que está mal como algo bueno, o sea, como decía Ceci hace rato, como que empieza a creerse un Dios de que pues yo quiero acabar con esa vida y puedo hacerlo y lo voy a hacer. Sí, o sea, entonces, más o menos así era como lo que decía el psicólogo, que yo no lo pude explicar como se debe, porque no soy psicólogo, pero pues más o menos así, ¿no? De que es más o menos lo que acabas de decir, cómo se van como al otro lado, al sujeto psíquico, paranoide. Así, otra vez dije psíquico. Veo gente muerta. Pero al sujeto psicótico. Paranoide, psicótico, sí. O sea, tú estás acá y estás bien y eres una persona funcional, pero puedes ser funcional y ya de haberte pasado al otro lado y lo que hay en tu mente nada más es estar haciendo el mal y planeando cómo le vas a hacer.
por eso son personas generalmente muy inteligentes, muy listas y carismáticas. Porque que también... piensan en todos los detalles para que no los capturen y también no sepan qué están tramando. En ese hecho Pero fíjate está... que lo que pasa es algo muy curioso. Los asesinos, lo que realmente tratan de hacer o lo que intentan hacer, lo hacen conscientes, y muchos de ellos tienen una connotación sexual. Incluso aunque no violen a una persona, cuando la matan, tienen un cierto tipo de excitación sexual. Entonces son conscientes de lo que hacen. Solamente los que tienen brotes psicóticos, pues son personas que por lo regular tienen esquizofrenia, ¿sí? O trastorno de la personalidad múltiple, creo que ahora así es. Pero pues son personas que por X o Y muy probablemente dejaron de estar medicadas o así, o no se sabía que eran esquizofrénicos. Pero muchos de ellos, de los asesinos seriales, sí son personas que saben lo que hacen y que no les importa. O sea, lo hacen porque lo único que les importa es su placer. Sí. Es todo lo que les importa. Y no necesariamente tienen una conciencia, porque a ellos no les importa la vida de la otra persona, ni no tienen empatía. O sea, no tienen empatía, ¿sí me explico? Porque si tuvieran empatía, entonces sí estaríamos hablando de que, ay, a lo mejor se volvió loco en ese momento. Y no. O sea, muchos de ellos lo planean, lo viven, se sienten superiores por lo que hacen. Uh-huh. Y es que realmente lo sexual es una puerta muy grande. Cuando hay una violación o un abuso o algo así, se abre la puerta a eso, a lo demoníaco. Y algo que a mí me tocó ver, fue una experiencia muy, muy fuerte que tuve ya hace tiempo, fue hace como 10 años más o menos, tenía como 32. Y me acuerdo que estaba un pastor que estaba practicando liberación en una muchacha. Y la muchacha estaba, o sea, el demonio que estaba en ella, o los demonios, no me acuerdo, se estaban manifestando. Y entonces, me acuerdo que o sea, era una chava que ni siquiera hablaba inglés, y el pastor es gringo, y pues no hablaba nada español. Entonces él estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la palabra en inglés, y la chava esta le estaba contestando en inglés. O sea, te digo, ella no sabía inglés, o sea, no sabía nada de inglés. Le contestaba en inglés y con voz como de demonio. O sea, como tipo El Exorcista. Y yo sé que parece que estoy hablando de una película que vi o algo. O sea, fue algo real. Fue algo que yo viví, que estuve ahí, que nadie me contó. Y que era una chava que en ese momento no era ella, era un demonio manifestándose en ella. Entonces yo pienso que muchos de los asesinos seriales así son. O sea, son demonios que se manifiestan en ellos cuando hacen sus matanzas, cuando hacen sus violaciones, cuando hacen todo eso. O sea, es gente endemoniada que realmente está poseída, por decirlo así. Esta chava, me acuerdo que la estábamos sujetando porque quería atacar al pastor. Me acuerdo que quería lanzársele para atacarlo, y me acuerdo que entre 5 estábamos sujetándola, y estaba demasiado fuerte. O sea, está bien, bien fuerte esa chava. Y te digo, era una chava como de unos 20, ¿qué tenía? Como 27, 28 años. Yo siempre, perdón, nada más una cosita. Yo siempre he pensado que las cosas de Dios
o sea, tienen una forma de manifestarse siempre en la tierra que tú puedes explicar, pero tienes que estar, pues al tiro, digamos, de que sí concuerda con algo que viene en la Biblia, para que lo puedas notar. Y es completamente bíblico, esto que estaba pasando. Pues si tú lees evangelios de Marcos, de Juan, hay muchas ocasiones donde menciona que Jesús liberaba a gente endemoniada. Y en este caso, pues así estaba pasando con esta chava. Y entonces ya cuando se liberó de esos demonios, que le preguntaron que qué había hecho o qué había pasado. Y dice, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, creo que fue un tío de ella y unos 3 o 4 amigos del tío la violaron entre todos. Entonces ella pues tuvo una raíz muy fuerte de falta de perdón y de ahí empezó a hacer conjuros, a hacer brujería y a hacer pactos con demonios de que a cambio de que los demonios mataran a su tío y a los amigos de su tío y todo eso para cobrar venganza, que ella iba a servirlos, que ella iba a pues no sé, entregarse o no sé la verdad ahí qué pacto o qué sucedió. Y y de hecho sí, o sea, empezaban a morirse esas personas, Los agresores. Pero ya ella ya cuando fue liberada, pues pidió perdón a Dios, y pues ya fue una buena cristiana. Ya murió esa chava, murió hace como 5 años, creo, no me acuerdo exactamente, pero sí, pues yo confío que pues ella fue perdonada en Cristo. Sí, vaya, qué caso tan duro, ¿eh? Sí. Y la verdad estuvo muy fuerte y como les digo, no fue algo de una película ni nada, o sea, realmente sí conocí a esta chava, sí pasó, o sea, fue algo muy real. No, Claro. y como dices, o sea, digo, si conectamos la Biblia con lo que pasa en la tierra, la falta de perdón es completamente así, Es clave. lo que te puede llegar a, o sea, en lo que puede llegar a empezar, o como empieza lo que puedes llegar a detonar con algo así, con una, como asesino serial, ¿no? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la 10ª parte de la mitad de la partícula del átomo. Entonces, digo, porque todas las historias, si algo tienen en común, todas son diferentes, pero si algo tienen en común es eso, o sea, ahorita que lo dijiste, me puse a como irme para atrás en todo lo que había estudiado del tema y todas tienen eso en común. Y en realidad, platicando con Reinaldo, me di cuenta que, o sea, sí, llevándote la medicina al tema, también detona en eso, en que hay un rencor ahí muy profundo. Exactamente, se empieza a crear una raíz de rencor, de falta de perdón, y de ahí eso abre la puerta a muchas cosas, al egoísmo, a las ganas de vengarse, a ser rebelde, a prostituirse, a matar, o sea, muchas cosas, ¿no? Me acordé, no sé, porque no la he visto, la neta, no sé si, seguramente Ceci sí, y tú Oigan, también, pero la verdad, no, porque muchos de estas personas no actúan así solamente por venganza o sea, porque si fuera por venganza matarían
querían dañar a las personas que les hicieron daño. No es una venganza Y per aunque se. hay veces en las que sí han matado o han hecho daño a familiares o personas así, la verdad es que muchos de los asesinos seriales matan a personas desconocidas, ¿verdad? O sea, que nada que ver. Pero es por un rencor que muchas veces traen ellos, no hacia la persona que matan, sino en general a la sociedad, como decíamos antes. A la vida. O sea, es a la vida, o sea, al entorno social. Es que muchos de ellos, te digo, la mayoría de ellos, más bien su situación está más encaminada a que es una cosa sexual. Yo te iba a preguntar ahorita, porque yo no he visto la película, pero seguramente tú sí, y a lo mejor también Parra, pero yo soy demasiado marica como para poderla ver sin así que me dé cringe. La de Monster, esa historia, ¿cómo empieza? La de Charlize Theron. Ajá, sí. Ok. Hay que situarnos en la característica particular de las mujeres asesinas seriales. Normalmente los asesinos seriales históricamente matan o han matado a las mujeres más por envenenamiento. Esa es una de las características de las mujeres, de la mayoría de las mujeres asesinas seriales, que no quiere decir que no haya habido, y de hecho en Monster está Aileen Wuornos, algo así se llamaba la asesina serial. Ella, en su caso, ella los asesinaba a balazos, aunque ella supuestamente lo hacía que porque se estaba defendiendo, que porque los hombres a los que mató supuestamente la quisieron violar o así. Que muy probablemente no. Ella también tuvo una infancia muy difícil. Fue una persona que también la violaron de niña, tuvo varios lugares en los que estuvo cambiando de casa y así, estuvo viviendo en la calle, se casó, y bueno, al último pues ella de hecho se enamora de una mujer. Y te digo, mata a las personas supuestamente la primera vez, que fue porque sí hubo ahí una defensa, pero pues no, o sea, básicamente los mataba y les robaba a los hombres a los que mató. Pero entonces era ¿por qué? ¿Por que la violaron a ella? ¿Le hicieron algo? En parte sí, ella también ella tuvo una vida difícil, te digo, era lo que conocemos como una basura americana. White trash. Eso era, o sea, lo que allá en Estados Unidos, o sea, entonces qué feo sé yo eso, qué feo que la gente diga eso. Pero se refiere específicamente a esa gente que es también como desadaptada social y que, bueno, tiene muchas dificultades económicas y pues que la pasan mal. Entonces, en el caso de ella, pues la violaron y también sus papás no la educaron bien y la ayudaban y es lo otro, consumo de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de ella, pero es lo que te digo. Un poco como una venganza contra unos hombres que realmente no le hicieron nada. Pero es lo que te digo, es un rencor hacia la sociedad. Pero ella no es común. Y los casos específicos de mujeres también se estudian.
un poco más en específico porque las mujeres no es común que lo hagan y no es común que lo hagan de la manera en que ella lo hizo. Otro caso también que es muy controversial, de una asesina en serie que de hecho tenía muy confundida a la Mataviejitas de aquí de México. Te voy a decir por qué. Porque ella asfixiaba a sus víctimas y era una mujer corpulenta. De hecho, en un principio, y pasó que por eso también hubo mucha confusión y por eso mucha gente se iba contra la policía, pensaban que era un hombre, porque era muy corpulenta. Pero esos son casos de mujeres asesinas que no son comunes. La mayoría de las mujeres asesinas, te digo, matan. ¿Por qué? Porque la facilidad así es, porque una mujer normalmente no podría luchar contra un hombre corpulento. Sí, para mí, o sea, Mike es más delgado y es más fuerte que yo, o sea, y porque siempre un hombre va a tener más fuerza físicamente, biológicamente hablando, un hombre es más fuerte que una mujer. Entonces no es común que una mujer ataque de manera frontal, no es común. Esta señora hacía algo que hacía pensar que no era una mujer. Al principio la policía estaba buscando un hombre por la manera en la que ella mataba, hasta que cuando ya la agarraron se supo que era una mujer corpulenta, una mujer que parecía un hombre porque estaba grandota, pero era una mujer. De hecho, aquí en México yo vi un caso, hay casos bien interesantes, aparte de ese de la Mataviejitas. Yo vi un caso de no me acuerdo cómo se llama el señor pero lo voy a poner en postproducción, que ves la entrevista que le hacen para ya antes de meterlo al bote, y el tipo no se arrepiente, él dice de que no, mejor entiérrenme porque si me sueltan lo voy a volver a hacer. Hola. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiere salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Aquí, no sé si esa sangre fría sea común entre comillas en ese tipo de casos, o sea, en asesinos seriales, pero a mí me llamó mucho la atención la sangre fría de este pelado en particular. Y me llama también mucho la atención la sangre fría de Ted Bundy que tiene la sangre fría suficiente como para defenderse así. Y en el caso de los asesinos seriales, pues no, ¿verdad? Muchos de ellos no tenían nada que ver. Entonces, a partir de ese, porque a él le hacen esa entrevista a Robert Dressler, porque también la persona que escribió El silencio de los inocentes, obviamente se basó su libro y la forma en que escribió el silencio de los inocentes en las investigaciones de Robert Dressler. Entonces, a raíz de que salió la película, en el Selecciones sacaron ese reportaje donde entrevistan a Robert Dressler. Y una de las cosas, por ejemplo, a mí me impresionaba el cómo ellos llegaron a deducir cosas, o sea, cómo ellos se dieron cuenta que estudiando la escena del crimen se podían dar cuenta de muchas cosas del asesino, desde su edad, cómo vivía. Una vez dice que en ese reportaje que yo estaba leyendo, decía que un asesino estaba matando por la espalda a un tipo de mujer, y él les da un perfil y les dice, y algo muy importante, dice, él tiene algo físico, algo que tú puedes
algo que a él le avergüenza de sí mismo, no sé, cojera, le falta un brazo, alguna discapacidad. Dice, por eso él las mata por la espalda. Entonces, cuando ya descubren quién es el asesino, se dan cuenta, no tenía en sí una característica a simple vista, sino que era tartamudo. Entonces, o sea, es algo que a mí me impresionó mucho cuando yo leí eso y yo, o sea, ¿cómo puedes con la psicología llegar a conocer también a una persona? Eso era algo de lo que yo quería hablar también. Los asesinos seriales que conocemos por películas y por cosas de la cultura pop, pero que en realidad existieron y que son historias reales, vaya, como el del Silencio de los Inocentes o la señorita de Monster, cosas así. Bueno, el del Silencio de los Inocentes no es un solo asesino, no es, o sea, es un asesino que no existe, pero está basado en varios asesinos seriales. Por ejemplo, el de Hannibal Lecter está en sí, en ciertos aspectos de su personalidad basado en Ted Bundy. En Ted Bundy. Eso no sabía. Sí, y el otro asesino, el de, pues el que se hace el traje, pues obviamente está basado en Ed Gein. Sí, cuando conocí la historia de Ed Gein dije, es por pero yo había escuchado que el Hannibal Lecter había existido y que era un doctor de aquí de Monterrey. ¿Tú qué sabes al respecto? Sí he leído sobre eso, pero no, eso es más un mito que una cosa real, que algo de verdad. No creo, sinceramente no lo creo. Que no es que aquí no haya habido asesinos seriales, y haya asesinos seriales, pero no creo que se hayan basado específicamente en una historia. Yo más bien, por lo que he leído y he visto y por cómo cada uno de los personajes se desarrolla, yo más bien creo que esos personajes están basados en más de un asesino serial. O sea, en sí están basados en más de un asesino, no en uno solo. Porque de hecho, pues también existen varios tipos de asesinos. Es como la canción esta de Psycho Killer, de ¿cómo se llama el grupo? Rage Against the Machine. No, la escribió David Byrne, de The Talking Heads. Oh, ya, Psycho Killer, es que sé. Nada que ver. Esa canción, yo creo que si la escuchas, mucha gente va a decir, no, es que está basada en un asesino serial, y sí, ¿no? O sea, porque está basada realmente en un personaje de una película. Está inspirada más que nada en el personaje de Anthony Perkins de Psicosis. Que a su vez pues está hasta cierto punto basado también en Ed Gein, porque Ed Gein, su mamá era su amor. Oh, sí, cierto, no me he dado cuenta de eso. Ajá. Su mamá era su todo. Entonces, y de hecho dicen que muy probablemente a lo mejor él también mató a su hermano, que no supieron nunca, pero que probablemente también mató a su hermano para que él quedara como el único amor de la vida de su mamá. De su mamá. Wow. ¿Sabes qué? Voy a volver a ver Psicosis, ya me dan ganas. Está muy buena esa película. Sí, esta es la mejor película, a mí es la que más me gusta de todas las películas. Me fascina Psicosis. Bueno, Alfred Hitchcock en general. A mi mujer le gustaba mucho, le gusta mucho Halloween. Ajá.
Y yo nunca había visto Psicosis, pero sabía que estaba inspirada. Y se la puse porque yo nunca la había visto y le dije, a ver, vamos a ver esto. Ven, siéntate para que veas el abuelito de Michael Myers. Y nos sorprendimos que hasta los nombres de los personajes son iguales. Sí. Y te digo, el personaje de Anthony Perkins también está hasta cierto punto basado en porque su mamá no lo dejaba tener novias y amigos, entonces por eso él va y mata a estas dos mujeres porque le gustaban, pero no sabía cómo entrarle a las mujeres. Oye, ¿y no crees tú que Michael Myers sea como una crítica social o un reflejo de todos los asesinos seriales de Estados Unidos? No. O la gran Mira, mayoría. hasta cierto punto, todos esos personajes, pues Michael Myers o Freddy Krueger, ¿verdad? Están basados en asesinos seriales, pero ya, pero obviamente desfasados ya de manera humana, ¿no? Porque los hacen inmortales, ¿verdad? Básicamente. O sea, tanto Michael Myers como Freddy Krueger, como el de Viernes 13. ¿Cómo se llama? Jason Voorhees. O sea, pues ya no son humanos. O sea, ya no es un asesino serial porque no es humano. Básicamente sí, es humano, pero ya no es. Por eso te digo, o sea, sé que no son personas reales, pero podría estar basado en cosas, o sea, en una crítica social a algo que realmente estaba pasando en Estados Unidos en ese momento, que era como un boom de este tipo de loquitos, ¿no? Pero quién sabe. Porque estabas hablando ahorita de que hay varias mujeres que son asesinos seriales o que fueron asesinos seriales y que son como que se destacan por ser diferentes, ¿no? Por manejarse un poquito diferente. Pero por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención Ted Bundy, o el hecho de que hay varios asesinos seriales que tienen una sangre fría bien grande. Por ejemplo, Ted Bundy hasta se pudo defender a sí mismo. Tuvo la sangre fría para defenderse a sí mismo. Porque no se creen culpables, porque en su mente ellos no son culpables. O sea, en su mente ellos, o más bien, se creen tan fregones, se creen tan omnipotentes que dicen, o sea, yo me voy a salir con la mía, porque soy más inteligente que todos los demás. Sí. No es que tengan sangre fría, es que tienen demasiado amor propio, o ¿cómo se le podría decir? Sí, o sea, su desfase de ser humano es tanto, o sea, es tan grande ¿cómo le dijimos? No es egocentrismo, bueno, en parte es egocentrismo, pero en parte es ¿cómo era? ¿Cómo dijiste? Narcisismo, o sea, es tanto su narcisismo que pues terminan creyéndose pues los más hábiles y fregones. De hecho, han habido casos de asesinos seriales que por su misma egolatría y su mismo narcisismo han sido atrapados. Sí, pues de hecho el de Inglaterra, ¿cómo se llamaba? El carnicero, Jack el Destripador. Pero hubo uno después, como en los 60, 70, que le decían el Destripador de Chelsea o algo así, que ha sido la investigación a un asesino serial más costosa de toda Inglaterra, de toda Europa, creo. Duró casi 2 años y no lo podían atrapar.
Y ya, o sea, lo atraparon porque él fue dejando tantas pistas que ya era imposible no agarrarlo. No, pero por ejemplo, había un asesino. Bueno, ¿viste la serie de Mindhunter? Sí. O sea, vi para Pero ya ves documentarme para esta onda, pero la verdad no es algo que yo consuma así por gusto. Bueno, BTK, el asesino BTK es uno de los que se ve en Mindhunter, el que no atrapan, el que está con la máscara, el que se ve que está así como, bueno, ese es el asesino BTK, y BTK lo atrapan hasta, si no mal recuerdo, los 2000 o ya finales de los 90. ¿Y sabes por qué lo atraparon? Él hizo su ola de matanza y luego de repente dejó de matar y solamente se gozaba de recordar lo que había hecho. Y un día, que esto es algo que también hace el FBI precisamente porque saben del ego de los asesinos seriales. Sacaron una noticia donde un reportero dice que ya se estaban olvidando de BTK, que ya BTK no era relevante, que los asesinatos nunca se resolvieron, porque él, fue es un caso también de un asesino que es extraordinario, porque como te digo, dejó de matar como 20 años o 30 años, o sea, hizo su ola de asesinatos y luego dejó de matar, se contuvo y guardó sus recuerditos y todo. Y entonces él, cuando sale este reportaje de que ya nadie se acuerda de él y de este hombre así de que mató y así, mandó una nota a un periódico y se creyó tan listo. En aquella época, pues yo creo que no teníamos tan avanzado lo del internet, pero ya había internet. Y él manda una nota en la iglesia donde él iba, en una computadora de la iglesia. Y de volada el FBI fue a la iglesia y todo y lo sacó de ahí, o sea, sacaron que él era la persona porque en la iglesia lo conocían y sacaron que él era el que había ido a dejar la nota. O sea, su egocentrismo, su narcisismo lo hizo caer. Sí, y caer de la peor manera porque él hacía cosas horribles, él mataba familias enteras. Y tenía él mismo una familia, era una persona muy controladora y tenía esposa, hija que fue a la universidad, él parecía una persona súper normal. Se me está ocurriendo otro tema para aquí, para nosotros, para musicología. Me gustaría hablar, no sé qué piensan ustedes, defraudadores o criminales, vaya, así, de estos que pues le piensan y hacen ahí sus fraudes. Ándale, también, como el B de Cooper. Ándale. Pero bueno, como fue un paréntesis. Bueno, estabas hablando de este señor que lo agarraron por egocéntrico. Sí, o sea, era una de las cosas que yo también le platicaba al doctor, ¿no? Que me llamaba mucho la atención esta onda y me decía él que o sea, es una de las características más fuertes de una persona normal también. O sea, como el instinto de supervivencia, también tenemos todos la tendencia a hacernos notar. Unos la saben disimular más que otros, pero todos queremos sobresalir donde estamos. Entonces es muy natural. Y como estos tipos... No vaya forma de sobresalir con estos tipos. No, pero es que te va, o sea, si lo mezclas con toda esta locura. Mira, tus cariños. Se estuvo con madre nada más como se metió la manita así, clic.
Ya quiere que la pele. ¿Ves? Es la cuestión de la llamada de atención. Pero bueno, esta onda nunca se va a terminar y yo mañana trabajo temprano. Ya. Entonces, Ya, vamos a dormir. muy bien, un punto de edición aquí. Vas a ir hasta allá, hasta trabajar, hasta allá. Dile que vas a trabajar. Aquí. Hasta allá. No, pero empiezo a las 7:30 de la mañana. Ándale, no, ya vete a dormir. Pues ya, temprano. Vete a dormir. ¿A qué hora terminas? A las 4 de la tarde. Bueno, Qué padre, el trabajo normal lo termino a las 4 de la tarde, pero ahí es cuando empiezo los cursos de supervisor que tengo que hacer. Hola, ¿cómo estás? Mira. Ella no habla. Mi vida. Bueno, entonces ya nos despedimos. Muy bien. No sé si quieras meter a Mike porque se despide bien padre. ¿Cómo me despido? No sé, fluye. Bueno. Muy bien, amigas y amigos, esto fue la segunda parte de nuestro especial dedicado a asesinos seriales aquí en Musicología y Cultura Pop. Los esperamos en la próxima emisión y gracias a todos ustedes por sus comentarios, sugerencias y